Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos. Estamos aquí en el despacho del vicegobernador de la provincia, pero vamos a conversar con el periodista, con el dirigente político, con el hombre de la política y constructor de la política en Salta, porque se trata de un dirigente que ha vivido muy ciertamente y muy certeramente las grandes etapas de la política de Salta de la mano del peronismo. Y además un gran constructor. Construyó consenso, construyó la lógica del poder, construyó el perfil de los gobernadores de provincia, hay dos por lo menos, y además participó activamente de la crisis nacional y también de referencia nacional con su intervención en algunas provincias del Partido Justicialista. Así que vamos a hablar, como la historia podría denominarlo, con un peronista de cepa, Antonio Marocco. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación a participar en estas rondas que estás haciendo para que los salteños no nos olvidemos de los 40 años de democracia. Y cuando me explicaste el proyecto, la verdad que dije, está muy bueno y va a ser para que sea considerado por muchas generaciones que vengan, porque lo que ha pasado en la Argentina en estos 40 años no le pasa a cualquier país, y lo que hemos vivido también en nuestra provincia por ser parte de Argentina, por cierto, va a quedar grabadamente en la historia. Bueno, la construcción política del 83, ¿cuándo empieza a producirse en Salta? ¿Cuándo empiezan los cimientos de la construcción de la vuelta a la democracia para que Salta tenga su lugar dentro de esta historia propia? Bueno, en principio arrancó en 1982, después de lo que ocurrió en Malvinas, la irresponsabilidad de ese hecho de guerra, el último acto político que certificó la defunción de la dictadura militar. Y aparecieron quienes, de alguna manera, quedamos como sobrevivientes de la gesta del 73 al 76 y de nuestra participación en lo que fue un intento de recauzamiento de la historia argentina con la vuelta del general Perón. Los que participamos allí, en ese lugar histórico del 73 al 76, fuimos de alguna manera los actores que empezaron lo que significó luego la nueva presencia de la democracia a partir de 1982, cuando las Fuerzas Armadas vuelven a llamar a elecciones luego de estos hechos que te relato, fundamentalmente del tema político de Malvinas, pero hay que señalar también el desguace de nuestro país, de nuestra industria, la deuda externa y lo más doloroso, por cierto, la persecución que se hizo sobre los militantes políticos, los dirigentes gremiales, los jóvenes y lo que llamamos después los desaparecidos. La verdad que los que de alguna manera quedamos de aquel intento de volver a reconstruir el país del 73 al 76, fuimos más o menos los actores a partir de 1982, 83,
que podés señalarlos, por cierto, como dirigentes y militantes políticos, tanto del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, del Partido Comunista, del Partido Socialista, del conservadurismo, que se expresa no solamente en Salta, sino también en el país. Y esto no fue fácil, había mucha retracción, había un gran entusiasmo por participar en las nuevas lides democráticas, pero sí, por cierto, con muchos cuidados, porque todavía había un régimen político presente que no dejaba todavía participar con libertades. Tal es así que cuando se empiezan a dar los primeros pasos, y nosotros en eso participamos y mucho, la sola presencia de pegar carteles o de pintar paredes terminaban con nuestras compañeras o nuestros compañeros presos, y era todo una política para que ese entusiasmo bajara y se desestimara la posibilidad de que la democracia viniera pronto a... Alguien dijo en ese momento, las urnas están bien guardadas, ¿no? Sí. Cuando se pedía la vuelta a la democracia. Claro, ¿no? claro. Y después salieron corriendo a hacerlas de cartón, pero digamos, fue difícil. A pesar, te digo, nosotros participamos en un proceso electoral en el justicialismo, 2 o 3 sectores, 4 sectores importantes, que se expresaron después en una interna política, la lista blanca, la lista verde, la lista amarilla y la lista roja, que tenía claramente definidos perfiles políticos. Y por cierto aparece una figura en esos momentos que empieza a ser muy convocante y que es la Unión Cívica Radical Nacional expresada por el doctor Raúl Alfonsín. Esto enmarcó una disputa entre el radicalismo y el peronismo. Rápidamente fueron los 2 sectores que tuvieron una gran convocatoria. Y bueno, pero armar eso costó y costó mucho. Seguía habiendo persecuciones sobre dirigentes políticos, dirigentes gremiales, no te dejaban hacer actividades proselitistas, estaba todo enmarcado en normas que la dictadura traía de arrastre, ¿no? Y que a la Argentina por primera vez había aparecido una política de terrorismo de Estado que todavía seguimos discutiendo algunas cosas. Pero a ver, yo en esto quiero señalar claramente que uno visualiza casi 40 años después cómo fueron las definiciones, ¿no? Porque todo esto que el avance de la política y demás, uno tiempo después empieza a ver, por lo menos yo, desde el sector en el que participé, haciendo una autocrítica, diciendo por qué habíamos fallado, por ejemplo, ¿me entendés? Y hay muchas cosas que todavía me pregunto desde el sector en el cual participé en la política. Yo tuve una militancia política no solamente en Salta, sino también en Tucumán, y la verdad que participé en un sector y que hoy nuevos libros que se van conociendo de gente que ha sido muy importante en ese tiempo, te van mostrando una luz que te dice que los caminos, de alguna manera, se truncaron, no en el objetivo que era el objetivo de todo, volver a la democracia. Lo que
lo que participábamos tanto en sectores del peronismo, en sectores gremiales, en sectores radicales o socialistas o progresistas, como quieras, el objetivo era llegar a la democracia. Llegó el hombre a presidir la República, un hombre que yo la verdad que visualizaba como que era el gran convocante de la política nacional, que fue el doctor Alfonsín. En mi charla, en esa famosa mesa 10 que vos también conoces, en nuestro querido hogar Los Tribunales, hablaba mucho con los radicales. Sobre todo tenía una gran relación y amistad con el doctor Bernardo Solá y con Ricardo Raimundín. Y la verdad que ellos medio un poco me decían, pero vos estás pensando de esa forma, porque yo les decía claramente, hoy hay una figura convocante en la política que se llama Alfonsín. Cuando vi el acto de Alfonsín del cierre de campaña, dije, porque los radicales, digamos, eran de mitines, no de estas grandes convocatorias. Tenían una ascendencia sobre la sociedad basada en la traslación de lo que comunicaban los medios, no en esta forma que tenía el peronismo de convocar a las plazas y demás. Y yo cuando veía eso, digo, creo que el camino va por acá. Y no me extrañó. Y aparte, en los últimos días de la elección, porque estoy hablando de la fórmula radical salteña, Solá Raimundín, y nosotros militábamos para la fórmula Romero Hernán Figueroa, Jaime Hernán Figueroa. Entonces se veía el entusiasmo y en la cara de la gente. Siempre me acordaba de una frase de Perón, que la mejor estadística es la cara de la gente. Cuando hay sonrisa y no hay ceño fruncido es porque la cosa funciona. Y la verdad que se veía en eso, en los jóvenes, bueno, empezaban a militar ustedes, los más jóvenes, los franjas moradas, los boinas blancas, y la verdad que vos veías que la cuestión iba por ahí. Hubo una gran habilidad política en la campaña y de síntesis que hizo el radicalismo, el compromiso del peronismo que denunció Alfonsín, que era una mentira, por cierto, pero era una cuestión política para captar adeptos, que fue el tema del pacto militar sindical. Nunca estuvo eso en la cabeza de nuestra fórmula, del doctor Luder y del escribano Vittel, nunca. Y después eso marcaba en la juventud decir, vamos a volver otra vez. Este es el futuro del fracaso, digamos. Y bueno, yo a través de la militancia, tanto en la juventud como en el sector en el que milité, he tenido siempre amigos con los cuales he podido conversar estas cosas profundamente. Y cuando te decía de estos libritos que han aparecido últimamente, hay muchas cuestiones que uno todavía no tiene respuesta, por lo menos para mí. Estos dos últimos libros que he leído sobre el peronismo, de Conocer a Perón, del doctor Juan Manuel Abal Medina, y El avión, por ejemplo. El avión es el regreso de Perón definitivo. Yo me autopregunté por qué mi sector político en el que milité no vino. Me sentía representado, por ejemplo, en ese viaje por un salteño que era un compañero peronista y que en el año 83 después disputó la gobernación con el señor Roberto Romero, con Carlos Caro. Me sentía representado desde ahí, pero hoy me cuestiono por qué la organización nacional a la que yo pertenecí, que era el Trasvasamiento Generacional, no vino del avión. Y tengo una reunión programada, si Dios quiere, para las vacaciones de julio, con uno de los pocos actores que está vivo del sector
en el que yo milité, que era de la conducción, no somos muchos los que estamos vivos, pero el que estaba en la conducción de eso, porque estoy buscando respuestas aún, porque creo que nos merecemos esas cuestiones históricas. Vos dijiste, participé, yo creo que fuiste un protagonista, porque la interna del Partido Justicialista ha sido una interna muy conmovedora, muy mediática por la presencia de Roberto Romero, muy emergente, porque si bien es cierto, Alfonsín llevaba la de ganar y eso lo sabía todo el mundo, creo que además de eso, el peronismo en Salta termina por vencer al radicalismo cuando parecía que Alfonsín iba a llevarlo de la mano a todos para el triunfo, ¿no? En eso aparece muy claramente lo que el candidato a gobernador y que gana, él no gana la candidatura a gobernador de la provincia, el señor Roberto Romero, gana la elección a presidente del Partido Justicialista, que es lo que se dirimía. Y a partir de ahí, el Congreso iba a elegir al candidato. Nosotros llevábamos por la lista amarilla a Carlos Caro y en la lista roja a Roberto Romero. Fue una interna realmente hermosa, grande, linda, participativa, con muchos vericuetos, postergaciones y demás, pero la síntesis es la que expresa la gente, y si votó por ahí, votó por ahí. Y en la democracia, la verdad que el que gana conduce, y si tiene la grandeza de convocar, es lo que es mejor aún. Y es lo que hizo Romero. Romero inmediatamente producido el resultado, los guarismos. En el Congreso justicialista eran 52 a 52, 51 a 51, 53 a 53, 54 a 55. El sector amarillo decidió no ir y esto garantizó la nominación del presidente del Partido Justicialista como candidato a gobernador. Y él ahí se da cuenta y aparte sabe y entiende esto que vos acabas de decir y que yo argumentaba, que lo convocante era Alfonsín. Y entonces decide convocar al sector de la lista amarilla a participar totalmente de lo que significaban los cargos electivos y una integración para gobernar la provincia de Salta con propuestas que él había hecho. El candidato a presidente del Partido Justicialista decía en ese momento que iba a ser 20.000 viviendas para Salta. Pues sí, ¿de quién estábamos hablando? Del candidato a presidente del justicialismo, porque se interpretaba que el candidato al presidente del justicialismo, el que ganara la elección, era el candidato a gobernador. Porque era una elección, te diría, indirecta, nada que ver, pero quienes conformaron la organización del Partido Justicialista en su estamento iban a definir claramente quiénes conducían, quiénes eran los candidatos para conducir la provincia. Romero con su convocatoria y la incorporación de sectores de la lista amarilla, de la lista verde, de la lista blanca, logra un triunfo y un triunfo muy importante en la provincia, a pesar que, por ejemplo, en los guarismos, porque se elegía por electores, ahí perdimos el federalismo, después con la reforma de la Constitución y elegir en forma directa a los presidentes, hay que buscar el origen de la pérdida del federalismo en este país, porque las provincias dejaron de tener peso político y el número de ciudadanos y de población pasó a ser más importante que la idea de una integración de la nación que se da a través de las provincias. Ya volvemos para hablar de estos 40 años de democracia, pero 36 gobernado por el peronismo en Salta, en todas sus facetas. Enseguida.